Muy bien, vamos a tratar con el capítulo número 26, Fundamentos del proceso de ácido sulfúrico mojado. Como dice en el capítulo anterior, hemos hecho el proceso de Hydrotopes, de ácido sulfúrico de gas mojado, o de inglés que viene Wet Sulfuric Acid, de sus iniciales WSA. Este capítulo se centra en los tres aspectos de la oxidación catalítica de IS2 a SO3 y de ácido sulfúrico en presencia de oxígeno y agua. La inyección de nanopartículas para aumentar la eficiencia de la condensación de ácido sulfúrico gaseoso y la condensación de ácido sulfúrico fuerte en tubos de vidrio verticales. Entonces, la oxidación que vamos a tratar es esta, IS2 más media molécula de oxígeno me va a dar mi SO3, que es la ecuación principal con la cual vamos a trabajar. Hay que añadir de que este SO2 ya está en mi gas de alimentación y el oxígeno también, aunque a veces es añadido, como en este caso dice, añadido, ¿no? En presencia de un catalizador de vanadio. Hemos visto de que en este caso existen dos tipos diferentes de catalizadores de vanadio, uno que es en el proceso seco y otro que es este en el proceso mojado, que tiene que ser más resistente a la corrosión de la humedad. Se lleva a cabo en 1, 2 o 3 lechos catalíticos secuenciales de 1 metro de espesor, con enfriamiento de gas intermedio y al final de los lechos. Es muy similar a la oxidación de IS2 convencional. Entonces vemos que el sustrato catalítico, sin embargo, debe ser considerablemente más fuerte que de gas seco, porque tiene que soportar el efecto erosivo de agua. Ya, entonces el objetivo es que igual que en el S2 tenemos que oxidar de S2 a SO3, utilizando el catalizador de vanadio alcalino promovido activo y el tiempo de residencia adecuado en cada lecho catalítico. Juntos estos conducen a condiciones cercanas de equilibrio. Acá vamos a ver, por ejemplo, algunos catalizadores que se utilizan. La temperatura, el rango de temperatura de funcionamiento continuo, al cual puede estar funcionando bien. Vemos que tenemos desde 370 hasta un máximo de 630, dependiendo de cuál queramos trabajar, ¿no? Temperatura máxima permisible, 650 en todos los casos. Después de esto se va a pasar a derretir y a formar un sólido, una masa derretida. Tamaño forno, margarita de diámetro de 12 y 25. La aplicación de este, por ejemplo, es en todo el proceso, en todo el catalizador WSA, en la última cama, en la cama superior, en la primera cama y para las plantas continuas. El efecto de agua en el reactor de la oxidación, vamos a ver que SO3 producido en los lechos catalíticos ya va a reaccionar en el mismo reactor con lo que va a ser el agua contenida en nuestro gas de alimentación. Así, a la salida de nuestro reactor ya tenemos ácido sulfúrico en estado gaseoso. El agua en estado gaseoso y ácido sulfúrico que no se condensen en la temperatura de funcionamiento activo del catalizador de vanadio o en el intercambiador de calor que estaba ubicado después, que sería mayores a 300 grados centígrados, lo que garantiza que los problemas de condensación, corrosión, no ocurren en o después de los lechos catalíticos. O sea, se va a elevar tanto la temperatura de que no se van a ir a una fase líquida y no van a deteriorar nuestro lecho catalítico ni nuestros catalizadores. Tenemos que tener en cuenta también de que las concentraciones de lo que es mi agua en estado gaseoso de mi gas de alimentación tienen que ser mayores, ya que mi SO3 que se pueda producir, para que así todo mi SO3 que vaya a reaccionar, pues no le falte agua para que reaccione y no se desperdicie. A veces se añade vapor de gas de alimentación para mantener el exceso de agua en estado gaseoso. Es dependiendo de qué proceso venga, ¿no? Nuestros gases de alimentación. Entonces vamos a ver el grado de formación de ácido sulfúrico gaseoso durante la oxidación catalítica de SO2. Esto se va a determinar mediante las constantes de equilibrio de las reacciones. Esto se ha demostrado en un video aparte, está con el nombre de balance molar, tal como se determina a partir de datos termodinámicos tabulados.
Hemos hecho balance molar de azufre, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y hemos hallado su constante de equilibrio en función de la cantidad que ingresa en kilogramos. Ahora, los resultados de esa demostración que se hizo se muestran acá. Como vemos, tenemos un ingreso a una temperatura de 400 grados centígrados. Tenemos un 20% de lo que es ácido sulfúrico y un 80% de lo que es el SO3. También tenemos que notar de que a menor temperatura, mayor cantidad de lo que es mi ácido sulfúrico se está formando. Eso es para que alcance un equilibrio. Esto se ha demostrado ya. Y ahora vamos a ver vemos acá una que es de la gas de alimentación, el SO2 que se contiene ahí, cuánto de eso va a reaccionar a SO3 y ácido sulfúrico a una temperatura de 400 grados centígrados después del último lecho catalítico. Este es en total, vemos de que 20, 80, y este se mantiene casi constante, ¿no? En el porcentaje de 1, 2, 3, 4 y 5. Como hemos dicho, no lo vamos a utilizar a más de 6.5 por la cantidad de calor liberado que dañaría nuestro condensador. Como vemos acá, tenemos que la cantidad de agua va a mejorar y va a incrementar levemente nuestro porcentaje de ácido sulfúrico y S3 que se genera. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el comportamiento térmico con formación de H2SO4 en estado gaseoso. Vamos a ver de que en el reactor catalítico se va a producir más calor que si solamente se produjera SO3. Esto va a ser beneficioso por lo que en la planta el calor adicional que se va a generar puede ser exportado hacia el resto, ¿no? Que se necesite calentamiento, cosas así. El gas de alimentación de SO2 más débil, estamos hablando de un 3% de concentración de SO2, pueden ser tratadas sin combustible fósil y combustión de precalentamiento. El gas de alimentación de primer lecho catalítico, es decir, mediante precalentamiento con calor extra del reactor de reacción. La inyección de nanopartículas en el proceso de enfriado de gas, vamos a ver de que el gas resultante de la reacción S2 más media molécula de oxígeno que me resulta mi S3, que deja mi último lecho catalítico, va a ser a una temperatura entre 390 y 400 grados centígrados. Normalmente va a contener 2.5 de C3, de 0,2 a 0,5 de ácido sulfúrico. Como vemos, ya contiene ácido sulfúrico. Entre 4 y 8% de agua y entre 5 y 13% de oxígeno. El resto va a ser nitrógeno en su mayoría y junto con el dióxido de carbono. Esto va a ser enfriado hasta una temperatura de 270 o 290 y se va a enviar continuamente a la condensación de ácido sulfúrico a través de un conducto de acero inoxidable. La inyección de nanopartículas que se van a llevar a cabo en esta parte, después de que salga de acá, van a ser dadas así. Estas nanopartículas tienen una medida de 2 a 100 nanómetros de diámetro. Estas partículas proporcionan sitios de condensación para el ácido sulfúrico en estado gaseoso, producido por la reacción siguiente. SO3 más el agua se forma en mi ácido sulfúrico líquido, de 260 hasta los 90 grados centígrados. También sirven como sitios de condensación para el estado gaseoso, para que pase al estado líquido.
Es decir, gracias a esto estamos convirtiendo más CO3 y lo que ya se había convertido en estado gaseoso va a pasar a estado líquido. También hay que aclarar de que existe cierto tipo de condensación en las paredes del vidrio en una forma menor, en una cantidad menor. Método de inyección de nanopartículas. La inyección de nanopartículas industrial se realiza típicamente por la quema de aceite de silicona con el aire con otros combustibles, tales como gas natural o propano, en un quemador de combustión que va a estar cerca y convertido de condensador, para que ingrese acá directamente. Y se va a soplar ese humo de partículas de silicio resultante para que ingrese por acá. Como vemos acá lo tenemos, que va a entrar las nanopartículas al aire que está ingresando de nuestro reactor, antes de que ingrese a nuestro condensador. Como vemos nuestro condensador, por los tubos que tiene, ya hemos visto que son hasta 70.000, pues ahí va a ir subiendo y va a ir condensándose y descendiendo. Y lo que vemos acá abajito en forma de olitas, ese ya ácido sulfúrico ya condensado. Acá estamos viendo la concentración de ese humo de silicio que tiene que entrar, cuánto es lo óptimo, para que ingrese solamente lo necesario, se condense el ácido sulfúrico en la parte interna de acá, y aquello que no ha sido condensado, no ha habido nada, pues que se vaya nuevamente al exterior. Entonces, lo óptimo, como vemos acá, la contaminación va a ser mínima en aproximadamente 1.6. Sin embargo, acá nos dice que es aproximadamente 1.5. La siguiente sección describe cómo se alcanza esta concentración óptima. Esta gráfica se ha obtenido, como dice, industrialmente mediante la medición continua de la concentración de ácido sulfúrico líquido en el gas de escape y ajustada automáticamente la velocidad de producción de humo. Lo que va a entrar por acá. El ajuste de humo en la concentración de gas de chimenea. Concentración de humo en los gases de combustión se varía ajustando la relación de entrada de aire, relación de entrada aire combustible. La búsqueda y conservación óptima. El porcentaje en masa óptima de humo en los gases de combustión, es decir, emisión mínima de dióxido sulfúrico, va a ser encontrada y mantenida por el sistema de control que se vio en la gráfica anterior, en esta. Va a ser mantenida por este tipo de control que va a medirlo acá. Aerosol fotométrico para controlar el flujo de lo que va a entrar acá. Bien, de esta forma se va a medir de una manera continua la concentración de gotas de ácido en el gas de salida de condensador y se va a ajustar automáticamente en la relación que tenemos entre la entrada de aire y la entrada de combustible. Relación hasta que la concentración de gotitas de ácido en el gas de escape alcance su mínimo. A continuación mantiene óptimo como las condiciones de gas de combustión cambio. Las partículas que van a ser inyectadas típicamente son entre 2 y 100 nanómetros, como ya se mencionó, de su diámetro. Ellos proporcionan una superficie adecuada para que se condense y se reduzca al mínimo la contaminación de producción de ácido final. El tamaño de la partícula se va a medir fácilmente por medio de la exploración de movilidad con espectrómetros, medidores de partículas. Esto, sin embargo, no va a ser requerido en los casos industriales, ¿no? El tamaño de partículas es ajustado mediante uso de aceite de silicona apropiado en el quemado de combustible. Estos datos de tamaño son proporcionados por el fabricante y no se miden en la planta. Entonces el fabricante ya nos va a dar todas esas especificaciones y nosotros lo único que hacemos es aplicar. Para esta concentración de los gases de combustión, vamos a dar cuenta de que las partículas son, en términos más científicos los vamos a hablar, en número de partículas por metros cúbicos en condiciones normales de gas de combustión.
La concentración de las partículas va a ser fácilmente medida por medio de espectrómetros y contadores de partículas de condensación. Las medidas industriales que han habido cuando se ha tenido una óptima fabricación y una eficiente condensación de ácido sulfúrico ha sido de 1 por 10 al cubo a 1 por 10 a la 13 nanopartículas por cada nanómetro cúbico de gas de proceso en el porcentaje de volumen de SO3 y ácido sulfúrico en el gas de proceso. Esta concentración se elige para producir gotitas condensadas que son lo suficientemente grandes para ser capturadas de manera eficiente en los filtros de agarre de gotitas. Es decir, en el de acá, en estas, las que tienen en cada tubito, y finalmente en el filtro secundario. Una concentración menor no impide eficazmente la formación de gotas finas de niebla ácida por condensación homogénea. Estas partículas finas de niebla tienden a escapar a través de los filtros de agarre de gotitas. A mayor concentración produce un excesivo número de pequeñas gotitas que también tienden a pasar a través de los filtros de capturas de gotitas, de filtros de captura de gotitas. Pues vamos a ver de que la contaminación de partículas en el ácido va a irse disminuyendo con la disminución del tamaño de la partícula inicial también. Ahora vamos a ver la condensación de ácido sulfúrico. Entonces vamos a ver que implica dos reacciones. Tenemos acá, por ejemplo, el diámetro de la partícula de entrada de 1 por 10 a la menos 8, el diámetro de la gotita totalmente crecida, que es de 3 por 10 a la menos 6, es cuando ya está con el ácido, la densidad de las partículas de sílice en kilogramo por metro cúbico son 2600, la densidad de ácido sulfúrico es 1600, y las ecuaciones que gobiernan son estas. Ya, entonces, acá vemos de que muestra que 10 nanómetros cúbicos en partículas de sílice de diámetro causan muy poca contaminación. Tengan en cuenta que cuando el diámetro de las partículas de sílice original de 1 por 10 a la 7, en el contenido de silicio en una gota de ácido completamente crecido, es de 6 por 10 a la menos 3 en masa. Tenemos que el ácido sulfúrico que ha salido de mi reactor catalítico va a pasar a ser condensado, y de que agua que estaba en estado gaseoso también va a pasar a ser condensado, pero en menores cantidades que el ácido sulfúrico. El proceso comienza con el gas de alimentación caliente de 270 a 290, y el ácido sulfúrico se condensa por enfriamiento del gas en tubos de vidrio enfriados por aire. La reacción que vemos acá de condensación va a ser la que va a predominar, por lo que ácido sulfúrico se condensa a temperaturas más altas que las temperaturas a las que se condensa el agua. Entonces, el agua líquida absorbida en el ácido solo se vuelve significativa cerca de la parte superior del condensador, donde la mayor parte de ácido sulfúrico gaseoso ya se ha condensado, y el gas se ha enfriado hasta aproximadamente los 110 grados centígrados. Solo en esa parte es donde se condensa mi agua, y se lo lleva con mi ácido sulfúrico. Después tenemos un 98% de ácido sulfúrico y solamente un 2% de agua, con este método. El resultado de la producción es una alta concentración de ácido sulfúrico en la parte inferior del condensador, es decir, en la parte que tenemos acá abajo, y SO3 y ácido sulfúrico gaseoso agotados o gastados de la parte superior del condensador. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos de que tenemos nuestro condensador, nuestro aire frío que ingresa, que sale de nuestro reactor a 270 a 290 grados centígrados. Esto va a entrar, va a subir por los tubos y va a terminar saliendo a 100 o 120 grados centígrados. Si nos damos cuenta, estamos trabajando con un margen de 2 más menos 10, ¿no? Es 110 y acá es 280.
Entonces acá va a caer en forma de lluvia, gotitas, entra en estado gaseoso, baja en estado líquido, la parte condensada, gracias a este aire frío que entra a 25-60 grados centígrados, dependiendo del proceso de que lo estemos sacando nuestro gas de alimentación. Va a pasar, enfría cada parte y finalmente sale aire caliente con 190 o 230 grados centígrados. La composición de ácidos producidos es principalmente independiente de la concentración total de azufre de gas de alimentación. No importa cuánto azufre tengamos, eso simplemente va a depender de la cantidad que vamos a obtener, no la concentración. La relación de concentración de agua-azufre de gas de alimentación. La temperatura en el condensador. Entonces, en esta esencia, el proceso de ácido sulfúrico húmedo o mojado, es decir, su uso de la condensación para producir alta concentración de ácido sulfúrico a partir de agua que contiene aire, de baja concentración de SO2 en el gas de alimentación de la planta. Es por eso de que es óptimo, ¿no?, para bajas concentraciones de SO2. En caso de que sean concentraciones mayores, por ejemplo de 14%, como en la quema de azufre, pues no se va a poder. Operación de un condensador industrial. Entonces, vamos a ver de que los principales flujos en nuestra gráfica anterior van a ser la entrada en nanopartículas cargadas de ácido sulfúrico gaseoso, agua, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono de gas en el proceso es entre 270 y 290. Para verlo mejor vamos a ver. Vemos entonces una entrada en nanopartículas cargadas 270 a 290 grados centígrados en esta parte, salida de líquido 98%, que como vemos es lo que va a salir acá, todo se asienta, ¿no?, todo lo que cae en forma de lluvia. La producción de ácido sulfúrico gaseoso empobrecido, de agua, oxígeno, nitrógeno, CO2, que es esta, y también otros flujos que se ven, pues es como se menciona, ¿no?, la entrada de aire de refrigeración y de aire caliente. Ahora hay que mencionar que este material que vemos acá es vidrio borosilicato. Es el material de elección para los tubos de condensador. Es el único material que puede soportar la exposición a largo plazo de ácido sulfúrico caliente hasta los 270 grados centígrados. Tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, de modo que evita las tensiones de expansión superior a los 110 grados centígrados y la parte inferior de los 170 grados en los tubos de vidrio. Opciones de temperatura de condensador. El propósito de condensador de un tubo de vidrio es condensar prácticamente todo el ácido sulfúrico gaseoso, de gas de entrada como el ácido sulfúrico durante el paso de gas hasta los tubos de condensador de vidrio. Ese gas que se va a formar gracias a la inyección, ¿no?, de mis nanopartículas, de mis semillas, para que se condense satisfactoriamente el ácido sulfúrico. Las siguientes 4 subsecciones describen la temperatura de condensador elegido para lograr este propósito. Temperatura de gas de entrada del proceso. La temperatura de gas del proceso de entrada debe ser mayor al gas de punto de rocío de ácido sulfúrico. Si no es así, el ácido sulfúrico se puede condensar dentro y va a corroer la chimenea de entrada de gas y intercambiar de calor aguas arriba. La temperatura de los gases de combustión de entrada es típicamente 270 a 290. Esta temperatura se mantiene generalmente 20 a 30 grados centígrados por encima del punto de rocío de ácido, que aumenta con el aumento de concentración de SO2 en el gas de alimentación. Es por eso de que no podemos tener concentraciones muy grandes, pero aumentaría mucho la temperatura. Otro punto de la temperatura va a ser la temperatura de gas de salida en este proceso. Se elige de modo de que contenga muy poco ácido sulfúrico en estado gaseoso, es decir, no condensado. Específicamente se elige de manera que la presión de vapor de ácido sulfúrico, la condensación de ácido en la parte superior del tubo de condensación, sea aproximadamente de 2 por 10 a la menos 6
BALS, que es equivalente a 2 por 10 a la menos 4 en porcentaje de volumen de ácido sulfúrico gaseoso en el gas. La temperatura del gas de salida es típicamente 110 grados centígrados. La temperatura de refrigeración de entrada debe ser más fría que la que ya existe acá en nuestro ácido sulfúrico para que sí pueda absorber su calor. El condensador industrial opera una especificación adicional que enfriando la entrada no debe ser más de 90 grados centígrados, más fría que la del gas de salida del proceso. Esto es para evitar la condensación homogénea de la niebla de ácido sulfúrico en la parte superior de los tubos de gas y la condensación fuga de vapor, es decir, en forma de niebla, a través de los mejores filtros que son ubicados acá, ¿no? Inclusive de tercer filtro que se puede poner. La temperatura de enfriamiento del gas de entrada generalmente la temperatura ambiente o ligeramente superior, es decir, 25 o 60 grados centígrados. La temperatura de salida de acá también tiene que ser menor que lo que está ingresando. Así vamos a poder asegurar de que a través de todo el trayecto estamos absorbiendo calor. Ya es otro punto importante. Las reacciones en el condensador van a ser sobre las partículas de semillas de sílice de gas de alimentación que se han inyectado en las paredes de vidrio descendente. Es, por ejemplo, vamos a decir de que las partículas van a ser el mayor contribuyente de condensación debido a su gran superficie de semillas. Y las paredes de vidrio pues es el segundo, ¿no? La condensación homogénea es un pequeño contribuyente porque la temperatura del gas de procesos se controla para que siempre esté solo ligeramente por debajo de la temperatura del punto de rocío de ácido. Es decir, no va a haber mucho, ¿no? Solamente en la parte superior, como ya se ha visto, por lo que son temperaturas bajas. Esto favorece termodinámicamente a la condensación heterogénea. Es decir, de que exista condensación mientras aún existe gas de dos diferentes, ¿no? Como es el ácido sulfúrico y el agua que todavía se va. La colección de ácido. Las gotas de agua que se van a condensar en la parte superior van a ser recogidas principalmente los filtros encima de cada tubo de gas, que son estos que vemos acá. Ahí las gotitas de ácido se combinan y fluyen, y las moléculas de ácido sulfúrico en estado gaseoso que van subiendo van a ir siendo capturadas también ahí. Acá muestra un espiral interno, que es lo que va a capturar, va a estar a lo largo de todo el tubo. Como ya se mencionó, el ácido sulfúrico va a tener una mayor posibilidad de ser condensado, por lo que su temperatura de condensación es mayor que la de condensación de agua. Bien, la última condensación es el último ácido para condensar, donde está la refrigeración, que contiene aproximadamente el 75% de ácido sulfúrico líquido y el 25% de agua. Se diluye en ácido sulfúrico líquido porque la mayor parte de ácido sulfúrico gaseoso en el gas de alimentación del condensador original ya ha sido condensado, menor en los tubos. La temperatura de gas en la parte superior de los tubos de vidrio baja aproximadamente 110 grados centígrados, lo que permite que más agua sea absorbida en el ácido. Vamos a ver también el condensador de evaporización de agua en estado líquido. Entonces, como hemos mencionado acá arriba, es un 25% de agua que se condensa y que desciende, pero conforme este agua va descendiendo, pues se vuelve a evaporar y vuelve a subir. Mientras tanto, nuestro ácido sulfúrico sigue descendiendo. Entonces, es de esta forma como vamos a nosotros explicar cómo es que se forma, ¿no?, nuestro ácido sulfúrico en una concentración tan alta como es el 98%. Cabe señalar de que si es que nuestra gas de alimentación de CO2 es menos de 1%, el ácido producto va a contener entre un 94 y un 95% de masa de ácido sulfúrico. Esta cantidad de concentración pues sigue siendo elevada para la cantidad que estamos ingresando, ¿no?, de CO2. Es por eso que es un método que se utiliza bastante cuando tenemos concentraciones tan bajas de CO2 en el gas de alimentación. El límite de la evaporación de ácido sulfúrico líquido y el agua líquida, azeotropo. Vamos a ver de que el ácido sulfúrico
va a tener un 98,8% y agua de 1,2%. El condensado débil de la parte superior del condensador de vidrio no puede reforzar por evaporización más allá de esa composición. Esto es porque en la composición azeótropo, la composición se evapora, o sea, estado gaseoso, es la misma que la composición líquida. Entonces, esto es lo que va a explicar más o menos por qué nuestro producto de condensador, a pesar de la variación de la composición de gas, se mantiene prácticamente constante. Entonces, vamos a ver que la velocidad de condensador y tiempo de residencia van a tener un tiempo aproximadamente 0,7 segundos, en lo que va a ir subiendo y se va a ir yéndose. Entonces, menos de un segundo, ¿no? Como vemos, es un flujo bastante rápido. Y vamos a ver el resumen finalmente. El primer paso importante es la fabricación sulfúrico húmedo, es la oxidación de SO2 más 0,5 O2 a SO3. Es similar a secado y gas de oxidación de SO2, pero con catalizador físicamente más fuerte. Entre 15 y 20% de SO3 producido por la oxidación de SO2 va a reaccionar ácido sulfúrico líquido en el mismo condensador y en el mismo reactor. El ácido sulfúrico gaseoso no se condensa a temperatura de funcionamiento de convertidor catalítico, por lo que su formación no causa un problema. La reacción de SO3 más agua en estado gaseoso va a formar mi ácido sulfúrico en estado gaseoso. Va a producir un calor que va a ser beneficioso para el uso de toda la planta de ácido. La condensación de ácido sulfúrico a partir de los gases de SO3, agua, ácido sulfúrico, oxígeno, nitrógeno y CO2 requiere inyección previa de nanopartículas sólidas en el gas. Sin esas partículas, la condensación se lleva a cabo de una manera homogénea en gotitas muy pequeñas, podemos llamarla niebla ácida, que son muy difíciles de separar. El ácido sulfúrico en estado líquido, como vapor de ácido fino, se emite al medio ambiente. Una manera efectiva para inyectar nanopartículas en el gas es quemar aceite de silicona con otro combustible y aire, y soplar el humo resultante en la combustión de gas de proceso. El control automático y sistema de combustión maximiza condensación de ácido y reduce al mínimo la emisión de azufre al medio ambiente. La condensación es el último paso de la producción de ácido sulfúrico de alta resistencia de agua gaseosa contenida. Baja concentración de los gases de SO2. Comienza con sílice en nanopartículas cargadas de los gases H2SO4, H2O, SO3, O2, N2, CO2 y produce aproximadamente 98% en masa de ácido sulfúrico en estado líquido y 2% de agua en estado líquido, y un gas de escape empobrecido en lo que es el azufre. Como hemos visto, esto captura casi 99% e inclusive un poco más de lo que es el azufre, podemos decir un 99,9%. Entonces, la condensación se logra por soplar las nanopartículas cargadas en la parte que ingresa, enfriar el gas de proceso gracias a aire que entra de enfriamiento, la captura de gotas de ácido con los condensados y en los tubos la espiral que existe, recoger el ácido condensado en la parte inferior del condensador y la liberación de gas de salida empobrecida de azufre. Atrás va a ser filtrada también esto en la parte superior para que se vaya hacia el medio ambiente. El ácido de proceso casi siempre contiene un 98% de masa de H2SO4 y un 2% de masa de lo que es agua. Bien, así concluye el capítulo 26 y la explicación completa de cómo es lo que ocurre todo el proceso, que se basa prácticamente en lo que es nuestro reactor y nuestro condensador. Gracias.